12 temporadas exigentes, millones de dólares invertidos en exploración, miles de pozos perforados en el lecho rocoso de la isla, y más de 230 años de preguntas sin respuesta, han conducido a un reclamo que una vez más ha colocado a Oak Island en el centro de atención mundial. Luego de una nueva serie de escaneos profundos, análisis avanzados de pozos y mapeo científico de alta resolución, los investigadores identificaron signos de una misteriosa formación subterránea que se encuentra a casi 180 pies debajo de la superficie. Algunos investigadores han sugerido que la anomalía podría estar relacionada con una cámara oculta que contiene un tesoro estimado en casi 250 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del entusiasmo que suscitó el descubrimiento, esta interpretación aún no ha sido confirmada mediante verificación científica independiente. Cuando los primeros informes llegaron al equipo, muchos especialistas creyeron que las lecturas inusuales no eran más que otra irregularidad geológica, similar a innumerables anomalías que han aparecido a lo largo de la larga historia de Oak Island. Las extrañas señales subterráneas no son infrecuentes en una isla formada por siglos de procesos geológicos naturales y repetidas excavaciones. Sin embargo, a medida que los investigadores continuaron examinando muestras de núcleos recientes, mediciones de densidad e imágenes subterráneas cada vez más detalladas, la explicación se volvió mucho menos sencilla. Cada nueva capa de evidencia parecía plantear más preguntas de las que respondía. A medida que se compararon cuidadosamente múltiples conjuntos de datos, la imagen subterránea gradualmente se volvió mucho más intrigante de lo que nadie había anticipado. Varios lugares revelaron límites notablemente rectos, formaciones de piedra, inusualmente organizadas y espacios huecos debajo de la superficie que no se parecían inmediatamente a estructuras rocosas naturales ordinarias. Esos hallazgos obligaron al equipo de investigación a reconsiderar las suposiciones que habían sostenido durante meses. Lo que inicialmente parecía ser otra anomalía rutinaria, comenzó lentamente a evolucionar hasta convertirse en uno de los descubrimientos más observados de toda la búsqueda. Marty Lagina dejó claro que esta etapa de la investigación seguiría una filosofía muy diferente a la de los esfuerzos de excavación anteriores. Según él, el objetivo ya no era simplemente profundizar más que nunca en busca de tesoros escondidos. En cambio, cada capa de suelo, cada fragmento de roca y cada pista potencial debía recuperarse cuidadosamente, documentarse científicamente y preservarse sin perturbaciones innecesarias. Si algo históricamente significativo realmente existiera debajo de la isla, proteger la evidencia sería tan importante como encontrarlo. Incluso con este enfoque cauteloso, una pregunta siguió dominando todas las discusiones en torno a Oak Island. ¿Habían localizado finalmente Marty Lagina y su equipo la cámara oculta que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo, y que habían pasado 12 temporadas buscando, o simplemente habían descubierto otro misterio más destinado a profundizar la leyenda de la isla? La posibilidad de cualquiera de los dos resultados capturó la imaginación de espectadores, investigadores y buscadores de tesoros de todo el mundo. Antes de continuar, si te gusta seguir los últimos descubrimientos de la fiebre del oro, las investigaciones de Oak Island y los documentales que exploran los mayores misterios de la historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque los descubrimientos que se avecinan podrían cambiar por completo todo lo que la gente cree sobre este rompecabezas centenario. Después de varias semanas ininterrumpidas de escaneos profundos y estudios de pozos cuidadosamente planificados, finalmente llegó el informe que todos habían estado esperando. El análisis inicial reveló señales subterráneas inusuales que se originaban aproximadamente a 180 pies, debajo de la superficie, patrones diferentes a todo lo que el equipo había encontrado anteriormente, exactamente en esta forma. A primera vista, muchos expertos aconsejaron precaución y recomendaron tratar las lecturas como anomalías geológicas ordinarias hasta que se dispusiera de pruebas más sólidas. Después de todo, Oak Island
ha producido innumerables señales intrigantes a lo largo de los años, que finalmente demostraron tener explicaciones naturales. Sin embargo, la investigación no se detuvo con esas primeras observaciones. Los investigadores comenzaron a combinar la información recopilada de múltiples ubicaciones de escaneo, comparando cada resultado con encuestas anteriores y mediciones recién recopiladas. A medida que se fusionaron más capas de datos, comenzaron a surgir relaciones sutiles que no habían sido visibles cuando la información se veía por separado. Poco a poco el panorama general empezó a cambiar de tal manera que hizo cada vez más difícil descartar la anomalía como simplemente otra formación rocosa inusual. Varias imágenes subterráneas revelaron bordes sorprendentemente rectos y patrones geométricos sorprendentemente regulares, que contrastaban notablemente con la geología natural circundante. En lugar de las formas aleatorias típicamente asociadas con el lecho de roca ordinario, ciertas características parecían inusualmente organizadas y bien definidas. Si bien nadie sugirió que esto representara una prueba concluyente de una estructura oculta, fue suficiente para convencer a muchos miembros del equipo de que algo debajo de la superficie merecía un examen mucho más detenido. Por primera vez comenzaron discusiones serias sobre la posibilidad de que los escaneos revelaran mucho más que roca ordinaria. Después de ese descubrimiento, los investigadores compararon la información más reciente del pozo con registros históricos de estudios y mapeos subterráneos recientemente completados. Cuanto más avanzaba el análisis, más fuertes y consistentes parecían volverse las señales inusuales. En varios lugares la densidad del suelo cambió abruptamente en distancias relativamente cortas, mientras que otras secciones sugirieron la posible presencia de vacíos subterráneos escondidos debajo de capas sólidas de tierra. Individualmente, ninguna de estas observaciones pudo proporcionar respuestas definitivas, pero juntas formaron un patrón cada vez más convincente. Gran parte de la discusión científica se centró rápidamente en formaciones que parecían notablemente similares a muros de piedra en múltiples escaneos independientes. Los geólogos enfatizaron que aún era demasiado pronto para describir estos patrones como evidencia de construcción humana, pero también coincidieron en que las repetidas similitudes justificaban una investigación mucho más exhaustiva de lo planeado originalmente. Sus cautelosas conclusiones tuvieron un peso significativo. A Marty Lagina le bastó con organizar inmediatamente una reunión de emergencia dentro de la sala de guerra del equipo, donde cada pieza de evidencia sería reexaminada cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión importante. Dentro de esa reunión, el rumbo de la investigación cambió dramáticamente. En lugar de llevar equipo pesado al sitio en busca de un avance dramático, el equipo acordó unánimemente que la paciencia sería su mayor ventaja. Cada escaneo, cada registro de perforación, cada medición geológica y cada lectura subterránea se someterían a otra revisión completa antes de continuar con la excavación. Entendieron que si realmente existía una cámara oculta debajo de Oak Island, incluso una decisión descuidada podría destruir permanentemente la evidencia que había permanecido preservada durante siglos. Esa comprensión transformó la atmósfera que rodeaba todo el proyecto. El enfoque se desplazó de la velocidad a la precisión, reemplazando la emoción por una cuidadosa disciplina científica. Los investigadores creían cada vez más que recuperar pruebas correctamente importaba mucho más que alcanzar el objetivo rápidamente. A medida que la noticia del descubrimiento se extendió más allá de la isla, la atención del mundo se centró en una única pregunta convincente. ¿Qué si es que había algo? Estaba realmente esperando a casi 180 pies bajo la superficie, una vez identificadas las misteriosas señales subterráneas. La investigación entró en lo que muchos consideraron su fase más crítica. En lugar de depender exclusivamente de imágenes electrónicas, el equipo comenzó a recolectar una nueva serie de muestras de núcleos profundos, de múltiples ubicaciones y profundidades que rodean la anomalía. Su objetivo era simple en teoría, pero enormemente desafiante en la práctica,
determinar exactamente lo que había debajo de la Tierra, utilizando evidencia física en lugar de solo interpretación. Cada muestra ayudaría a revelar otra pequeña parte de la historia subterránea. El proceso de perforación se desarrolló con extraordinario cuidado. Cada pocos metros las operaciones se detenían para que la tierra, la grava, la piedra fracturada, la arcilla y cualquier otra capa geológica pudieran recolectarse por separado o antes de continuar con la perforación. Nada se mezcló, ni se trató como insignificante. Al preservar cada capa individualmente, los investigadores esperaban reconstruir la secuencia subterránea con la máxima precisión científica, una vez que comenzaran los análisis de laboratorio. A diferencia de investigaciones anteriores, esta vez ningún material recuperado fue descartado como ordinario, simplemente porque a primera vista no parecía llamativo. Marty Lagina indicó al equipo que cada muestra merecía una documentación completa independientemente de su aparente importancia. Antes de ser transportado a los laboratorios, cada espécimen debía ser cuidadosamente etiquetado con su ubicación precisa, profundidad, capa geológica y condiciones de recuperación. El equipo entendió que la historia a menudo ha mostrado que descubrimientos aparentemente insignificantes se convierten en la evidencia más valiosa de todas. Esa filosofía reflejó un cambio más amplio en la investigación misma. En lugar de esperar que un artefacto espectacular resolviera el misterio al instante, los investigadores creían cada vez más que las respuestas más importantes podrían estar ocultas dentro de detalles microscópicos que se pasaron por alto durante excavaciones anteriores. Un pequeño fragmento de roca, un grano inusual de suelo o un cambio sutil en la composición mineral podrían potencialmente revelar más sobre el ambiente subterráneo que cualquier descubrimiento dramático. Por lo tanto, cada puñado de material pasó a formar parte de un rompecabezas científico mucho mayor. A medida que más muestras de núcleos llegaron a la superficie, varios hallazgos atrajeron inmediatamente la atención, tanto de geólogos como de arqueólogos. Numerosas muestras mostraban composiciones de suelo que diferían notablemente de las capas geológicas circundantes, recuperadas en las cercanías. En varios lugares los investigadores también identificaron pequeños fragmentos de piedra cuyas formas y texturas parecían inconsistentes con las formaciones rocosas naturales vecinas. Aunque estas observaciones eran preliminares, sugirieron que el entorno subterráneo podría ser más complejo de lo que se creía anteriormente. Otro acontecimiento intrigante se produjo cuando los exámenes de laboratorio identificaron débiles rastros metálicos dentro de varias capas recuperadas. Los investigadores rápidamente enfatizaron que tales lecturas no deben interpretarse automáticamente como evidencia de tesoros enterrados o artefactos históricos. Los procesos geológicos naturales también pueden producir firmas metálicas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la aparición repetida de estos rastros en múltiples muestras convenció a los investigadores de que las anomalías merecían atención científica continua, en lugar de un rechazo inmediato. Con cada nueva muestra analizada, la anticipación en torno a la investigación siguió creciendo. Cada pieza de evidencia adicional introdujo nuevas preguntas y, al mismo tiempo, fortaleció los argumentos para futuras investigaciones. En lugar de producir un avance espectacular, el descubrimiento se desarrolló gradualmente a través de docenas de pequeñas observaciones que en conjunto pintaron una imagen cada vez más intrigante debajo de la isla. La investigación se hacía más detallada cada día que pasaba. Una vez identificadas las muestras más importantes, se distribuyeron entre varios laboratorios para su examen independiente. Los científicos comenzaron a probar su composición mineral, características de los materiales y contenido metálico, utilizando técnicas analíticas cada vez más sofisticadas. Los primeros informes de laboratorio contenían varias observaciones que convencieron a que el equipo continuara con la investigación estaba científicamente justificado. Aunque ninguno de los hallazgos confirmó de forma independiente la existencia de una cámara oculta en conjunto
proporcionaron suficiente estímulo para proceder con excepcional precaución. Marty Lagina recordó repetidamente tanto al equipo como al público que no se deben sacar conclusiones finales prematuramente. Destacó que la investigación seguía centrada en la evidencia y no en la especulación, y que cada descubrimiento requería una verificación cuidadosa antes de ser aceptado. Aún así, reconoció que la información recopilada hasta ahora justificaba pasar a la siguiente etapa de exploración con mayor confianza, mayor disciplina y un compromiso aún más fuerte con la precisión científica que nunca. Mientras continuaba llegando el flujo constante de escaneos del terreno, registros de perforaciones e informes de laboratorio, todos esperaban para ver qué decidiría Marty Lagina a continuación. Muchos observadores asumieron que el equipo de excavación pesado comenzaría inmediatamente a remover grandes secciones de tierra en busca de la misteriosa estructura. En cambio, Marty sorprendió a casi todos al elegir el enfoque opuesto. En lugar de acelerar la búsqueda, la ralentizó deliberadamente. Explicó que si realmente existiera una cámara antigua o una estructura de importancia histórica debajo de Oak Island, la prisa podría convertirse en la mayor amenaza para toda la investigación. Una excavación descuidada, una máquina mal colocada o una perturbación innecesaria podrían destruir la evidencia arqueológica que había sobrevivido intacta durante cientos de años. Recuperar un tesoro significaría poco si la historia que lo rodea se borrara accidentalmente para siempre. Esa creencia se convirtió en el principio rector detrás de cada decisión que siguió. A partir de ese momento, la investigación adoptó un sistema operativo completamente nuevo, diseñado en torno a la preservación científica en lugar de la excavación rápida. Antes de eliminar cualquier material, cada capa geológica se sometió a una documentación detallada mediante mapeo, fotografía, registro digital y análisis escrito. Nada fue alterado hasta que los investigadores creyeron que habían conservado un registro completo de su posición original. El sitio de excavación se parecía cada vez más a un proyecto de investigación arqueológica más que a una tradicional búsqueda del tesoro. Cada pocos metros el suelo recuperado, la grava, la piedra fracturada y otros materiales se separaron en categorías cuidadosamente organizadas para análisis futuros. Al mismo tiempo, ingenieros especialistas en topografía y arqueólogos trabajaron juntos para garantizar que cada capa pudiera ser rastreada hasta su profundidad y ubicación exactas si surgieran preguntas adicionales. Este extraordinario nivel de documentación proporcionó a la investigación un grado de precisión científica rara vez visto durante excavaciones anteriores en Oak Island. Cada descubrimiento pasó a formar parte de un registro histórico permanente. Muchos investigadores señalaron que esta puede haber sido la primera vez en la larga historia de Oak Island que incluso los cambios subterráneos más pequeños se registraban con un detalle tan notable. En lugar de centrarse únicamente en descubrimientos espectaculares, el equipo trató cada fragmento de evidencia como potencialmente significativo. Reconocieron que resolver un misterio que duró más de 2 siglos podría depender en última instancia de comprender cientos de pequeños detalles en lugar de descubrir un objeto dramático. La paciencia se había vuelto tan valiosa como la propia excavación. Al mismo tiempo, arqueólogos, geólogos, ingenieros y especialistas técnicos trabajaron codo a codo para desarrollar una estrategia completamente nueva para la siguiente fase de la búsqueda. Los arqueólogos monitorearon cada etapa para asegurarse de que ninguna evidencia históricamente importante sufriera daños innecesarios. Los geólogos evaluaron continuamente las condiciones cambiantes del subsuelo, mientras los ingenieros determinaban los ángulos de perforación, la ubicación de los equipos y los métodos de excavación más seguros. Cada decisión importante fue el resultado de una discusión cuidadosa, una revisión científica y un compromiso compartido de proteger cualquier historia que Oak Island aún guarde bajo su superficie. Marty Lagina dijo que el objetivo más importante de esta misión no era solo llegar al tesoro, sino recuperar todas las pruebas de forma segura.
Preparación completa para la excavación final. Después de varios días de planificación, análisis del terreno y revisión de los informes del laboratorio, finalmente llegó el momento que el equipo había estado esperando durante los últimos meses. Marty Lagina decidió comenzar los preparativos para la excavación final, pero esta vez el enfoque fue completamente diferente. Dijo claramente que esta no sería una excavación más, sino la misión científica más importante en la historia de Oak Island. Por este motivo, en primer lugar, se implementaron sistemas de perforación de alta precisión en el lugar para que la excavación pudiera realizarse en el lugar exacto del objetivo sin dañar ninguna posible estructura subterránea. El equipo creía que si realmente existiera una cámara secreta debajo, entonces cada centímetro de excavación tendría que llevarse a cabo con sumo cuidado. Además, se instalaron en todo el sitio excavadoras pesadas, equipos de perforación modernos y cámaras de monitoreo remoto. Estas cámaras registraron continuamente la excavación desde todos los ángulos para que incluso el cambio más pequeño en la estructura del terreno pudiera verse y documentarse inmediatamente. Los ingenieros monitorearon constantemente las posiciones de la máquina, la profundidad de perforación y la presión del suelo desde la estación de control. Si aparecía alguna señal inusual, las máquinas se paraban inmediatamente. Marty no quería que se destruyera ninguna evidencia por prisa si tenía el potencial de resolver para siempre un misterio de siglos de antigüedad. El mayor cambio se realizó en el proceso de excavación en sí. Esta vez se preparó un plan de excavación capa por capa. Después de eliminar cada nueva capa, la tierra, las piedras, la grava y otros materiales se recogieron por separado. Su fotografía, mapeo y documentación se completaron de inmediato, mientras que muestras importantes se enviaron directamente para pruebas de laboratorio. Arqueólogos, geólogos e ingenieros estuvieron presentes juntos en cada paso. Marty Lagina creía que el verdadero éxito de esta misión no sería simplemente alcanzar el tesoro, sino recuperar cada pieza de evidencia de forma segura mediante un proceso científico. Esa es exactamente la razón. El agua subterránea, el mayor enemigo de Oak Island. Los preparativos para la excavación final estaban casi completos, pero todavía quedaba un enemigo en Oak Island, el mismo que había dificultado casi todas las misiones importantes durante los últimos 230 años. Ese enemigo era el agua subterránea. El equipo sabía muy bien que si la presión del agua aumentaba repentinamente durante la excavación, no solo podría detener toda la operación, sino también dañar permanentemente cualquier posible estructura o evidencia importante escondida bajo tierra. Por eso esta vez se hablaba más del control del agua que del propio tesoro. Marty Lagina ha dicho repetidamente que seguir adelante sin resolver este desafío sería un riesgo enorme. El misterio de los antiguos túneles de inundación de Oak Island aún no se ha resuelto por completo. Durante años, muchos investigadores han creído que puede haber un sistema de agua subterráneo debajo de la isla que transporta agua hacia una cámara o túnel profundo. Sin embargo, esta teoría aún no ha sido confirmada oficialmente. Aún así, durante varias excavaciones anteriores, inundaciones repentinas obligaron repetidamente al equipo a detener su trabajo. Aprendiendo de esa experiencia, los ingenieros desarrollaron una estrategia de ingeniería mucho más sólida que nunca. Su objetivo era claro: comprender todas las direcciones posibles del agua y estar completamente preparados para controlarla antes de que comenzara la excavación. Se instalaron nuevos sistemas de bombeo de alta capacidad en el sitio, mientras que varios sensores de monitoreo rastrearon continuamente la presión del agua subterránea. El equipo de seguridad permaneció listo las 24 horas para que cualquier emergencia pudiera ser atendida de inmediato. Antes de retirar cada nueva capa, se comprobó cuidadosamente tanto el nivel del agua como la estabilidad del suelo. Marty Lagina creía que la verdadera batalla en Oak Island no se trataba solo de encontrar el tesoro, sino también de derrotar al agua subterránea. Existe realmente un tesoro de $250 millones dentro de la cámara. Ahora la pregunta más importante frente al mundo entero era esta:
¿Podría la misteriosa cámara subterránea contener realmente un tesoro de 250 millones de dólares? Durante el escaneo profundo en curso, el análisis de la densidad del suelo y la investigación del pozo, se registraron varias señales metálicas fuertes que centraron completamente la atención del equipo en esta ubicación. Varios informes también mostraron que la densidad de ciertas secciones era diferente a la de la roca natural circundante. Aunque una señal metálica por sí sola no significa que haya un tesoro cuando las mismas señales seguían apareciendo una y otra vez. En diferentes estudios, los expertos se negaron a descartarlas como actividad geológica ordinaria. Es por eso que este lugar fue declarado el objetivo más importante de la misión Oak Island. Después de eso, geólogos, arqueólogos y expertos en análisis de metales comenzaron a ir a estudiar todos los informes juntos. Algunos especialistas creían que si realmente existiera una cámara, hecha por humanos debajo, podría contener oro, monedas de plata, artefactos históricos u otros objetos valiosos. Por otro lado, algunos expertos afirman que las señales metálicas también podrían deberse a materiales de construcción antiguos o a depósitos minerales naturales. Por lo tanto, llegar a cualquier conclusión en esta etapa sería prematuro. Pero una cosa. Era segura las señales descubiertas hasta el momento eran lo suficientemente fuertes como para que detener la investigación ya no fuera una opción. Al mismo tiempo, también creció rápidamente el debate sobre una posible estimación del tesoro de 250 millones de dólares. Esta estimación no se basó en ningún descubrimiento oficial, sino en el posible tamaño de la estructura subterránea, las teorías históricas y los datos terrestres disponibles. Marty Lagina también dijo claramente que ninguna afirmación debe aceptarse como definitiva hasta que se complete una verificación científica independiente. Por este motivo, ahora la atención se centra principalmente en las pruebas de laboratorio, el análisis de materiales y la inspección por parte de expertos independientes. Un gran debate comenzó en todo el mundo. Tan pronto como se conoció la noticia de las nuevas señales terrestres, la posible cámara secreta y la teoría del tesoro de 250 millones de dólares en Oak Island, comenzó un gran debate en todo el mundo. Desde los medios internacionales y los foros de investigación hasta las redes sociales, todos empezaron a hablar de esta misión. Mucha gente cree que después de 12 temporadas de arduo trabajo continuo, el equipo de Marty Lagina finalmente pudo haber llegado al punto en el que el mayor misterio de Oak Island podría revelarse. Por otro lado, muchos expertos recordaron que se habían encontrado señales fuertes varias veces antes en la historia de Oak Island, pero que muchas afirmaciones no pudieron probarse completamente después de las pruebas científicas finales. Por eso, una vez más, cada nueva información se miraba con cautela. Los arqueólogos e historiadores tampoco compartían la misma opinión. Algunos investigadores dijeron que si la estructura vista en los escaneos terrestres y los informes de laboratorio continuara apuntando en la misma dirección, podría convertirse en uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología moderna. Creen que si se encontrara bajo tierra una cámara construida por el hombre, podría revelarse no solo un tesoro, sino también nuevas pruebas relacionadas con una historia centenaria. Sin embargo, muchos historiadores dijeron que no sería correcto concluir que existía un tesoro escondido basándose únicamente en patrones subterráneos y señales metálicas. Según ellos, la decisión final solo podría tomarse cuando pruebas históricas sólidas y pruebas científicas independientes apuntaran en la misma dirección durante la excavación. Mientras tanto, el debate entre partidarios y escépticos se volvió más intenso que nunca. Los partidarios de Marty Lagina dijeron que esta vez el equipo contaba con tecnología más avanzada, imágenes terrestres de alta resolución y datos científicos que nunca. Creían que estas señales encontradas después de años de investigación apuntaban hacia un gran misterio. Por otro lado, los escépticos dijeron que la emoción y la esperanza siempre habían sido muy fuertes en el misterio de Oak Island. Pero la ciencia solo acepta evidencia, no suposiciones. Por eso aconsejaron esperar una verificación independiente antes de aceptar cualquier reclamación importante.
A medida que surgieron más informes, millones de personas en las redes sociales comenzaron a compartir sus opiniones sobre cada pequeña actualización. Las plataformas de noticias internacionales siguieron de cerca la misión, mientras que muchos canales de documentales y grupos de investigación también compartieron sus propios análisis. Ahora la pregunta más importante era si el equipo de Marty Lagina realmente se había acercado más que nunca al mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Otro gran misterio encontrado debajo de la cámara. Mientras toda la atención del equipo se centraba en la posible cámara secreta del tesoro, la investigación de repente dio un giro que nadie esperaba. Nuevos escaneos profundos del terreno y análisis de pozos alrededor de la cámara registraron varios vacíos subterráneos que obligaron a los expertos a pensar de nuevo. Al principio se creyó que podría tratarse de una sola cámara, pero a medida que empezaron a aparecer datos escaneados desde diferentes direcciones, la imagen empezó a cambiar. En varias áreas se observaron espacios subterráneos vacíos y anomalías conectadas. Estas señales crearon la primera posibilidad de que no hubiera una sola cámara subterránea, sino toda una red subterránea. Después de eso, geólogos, ingenieros y especialistas en imágenes terrestres combinaron todos los conjuntos de datos y los estudiaron nuevamente. Varias líneas de escaneo mostraron patrones largos que parecían moverse en una dirección fija en lugar de parecer grietas naturales. Algunos expertos sugirieron que si estas señales eran correctas, podrían ser parte de túneles ocultos que conectan la cámara principal con otras áreas subterráneas. Sin embargo, el equipo dijo claramente que esto era todavía solo una teoría funcional y solo podría confirmarse después de la excavación y más pruebas científicas. Pero una cosa era segura: la investigación se había vuelto ahora más apasionante que nunca. Por eso Marty Lagina tomó otra decisión importante. La ordenó al equipo que volviera a inspeccionar toda el área circundante, en lugar de centrarse únicamente en la cámara. Con la ayuda de imágenes terrestres avanzadas, cámaras de perforación y mapas de densidad, se identificaron todos los lugares con las señales subterráneas más fuertes. Cada nueva señal se comparó con mapas históricos, antiguos registros de excavaciones anteriores e informes de laboratorio recientes. Después de varias horas de discusión y análisis, el equipo seleccionó una nueva área objetivo donde creían que era más probable encontrar la siguiente parte de la red subterránea. El objetivo de la misión ya no se limitaba a llegar a una posible cámara del tesoro. Si esta nueva teoría resulta correcta, podrían existir varias cámaras ocultas, túneles conectados u otras estructuras importantes debajo de Oak Island. Esta posibilidad hizo que el mundo entero sintiera aún más curiosidad. Si se demuestra este descubrimiento, podría cambiar la historia. Si finalmente se demuestra que la investigación en curso sobre Oak Island es correcta, su impacto no se limitará a un posible tesoro de $250 millones. Muchos investigadores creen que este descubrimiento podría convertirse en uno de los capítulos más importantes de la historia y la arqueología modernas. Por primera vez, todas las teorías, leyendas e historias históricas relacionadas con Oak Island durante los últimos 230 años podrían reexaminarse desde un punto de vista científico sólido. Sin embargo, el equipo y los expertos siguen diciendo que todavía es demasiado pronto para llegar a una conclusión. Solo después de la excavación final y la verificación científica independiente, quedará claro cuán importante es realmente la estructura subterránea. Si se confirma que la estructura es una antigua cámara construida por humanos, podría comenzar un capítulo completamente nuevo del misterio de Oak Island. Muchos historiadores pueden comenzar a reexaminar documentos, mapas y registros de expediciones antiguos que antes se consideraban incompletos o solo parte del folclore. Los investigadores pueden intentar reconectar todas las referencias históricas que mencionan un tesoro escondido, un túnel secreto o una cámara subterránea de hace siglos. Es posible que las pistas de preguntas que han quedado sin respuesta durante generaciones finalmente comiencen a conectarse. El impacto de este descubrimiento no se limitaría a Oak Island. También podría tener un efecto importante en la arqueología moderna. Si las pruebas científicas demuestran que la estructura subterránea fue realmente construida por humanos,
los arqueólogos pueden comenzar a utilizar técnicas avanzadas similares de escaneo del suelo, imágenes profundas y excavación científica a una escala mucho mayor en otros sitios antiguos alrededor del mundo. Esta investigación también podría cambiar el futuro de la exploración subterránea, porque la tecnología ahora se ha vuelto más precisa y poderosa que nunca. Pero quizás la parte más importante de toda esta historia no sea el tesoro. El valor real será la evidencia histórica que podría revelar quién construyó esta estructura, cuándo fue construida y cuál fue su verdadero propósito. Muchos de los mayores descubrimientos de la historia no se hacen a través del oro o la plata, sino a través de evidencia que cambia nuestra antigua comprensión. Por eso el mundo entero está observando ahora la excavación final y la verificación científica independiente. La prueba más dura de la verificación científica final. La investigación había llegado ahora a su etapa más difícil e importante. Es posible que los escaneos del terreno, los datos de las perforaciones y las muestras de núcleos hayan aumentado el entusiasmo del equipo. Pero Marty Lagina sabía muy bien que el mundo no acepta ningún descubrimiento importante hasta que pase todas las pruebas de verificación científica. Por este motivo el foco principal pasó de la excavación a las pruebas de laboratorio. El equipo dijo claramente que si la estructura encontrada bajo tierra era realmente parte de una antigua cámara construida por humanos, entonces cada pequeña evidencia necesitaría pruebas científicas. Ninguna teoría del tesoro sería aceptada sin pruebas sólidas. Primero comenzaron los preparativos para el análisis de metales. Los rastros metálicos, fragmentos de piedra y otras muestras importantes encontradas durante la excavación se dividieron en diferentes categorías y se enviaron de forma segura a los laboratorios. Allí los expertos intentaban determinar si las señales metálicas formaban parte de un depósito mineral natural o estaban relacionadas con una antigua actividad humana. Junto a esto también se inició el proceso de datación de materiales para poder entender la posible edad de los materiales descubiertos. El equipo creía que estas pruebas decidirían la dirección de toda la investigación, pero no se basó en el informe de un solo laboratorio. Marty Lagina decidió que todas las muestras importantes también serían analizadas por diferentes laboratorios independientes. Solo si los informes de diferentes instituciones científicas produjeran resultados similares, una conclusión se consideraría sólida. Por este motivo, se planificó una verificación cruzada para cada muestra. Los expertos compararon cada informe con los datos existentes del terreno, los registros de perforación y la documentación de excavación. Incluso la más mínima diferencia se tomó en serio, porque el equipo no quería que surgieran dudas sobre este descubrimiento en el futuro. Este fue también el mayor desafío de toda la misión. Encontrar el tesoro puede haber sido difícil, pero demostrar cada pieza de evidencia de una manera que toda la comunidad científica aceptara fue aún más difícil. Marty Lagina dijo repetidamente que su objetivo no era solo hacer una afirmación sensacionalista, sino presentar al mundo pruebas que cualquier experto independiente pudiera examinar y confirmar. Por fin había llegado el momento que Marty Lagina y su equipo habían estado esperando durante las últimas 12 temporadas. Después de años de arduo trabajo continuo, miles de exploraciones del terreno, innumerables perforaciones, cientos de muestras de núcleos y meses de análisis científicos se completaron los preparativos para la excavación final. Todas las máquinas estaban listas en el lugar, los ingenieros estaban llevando a cabo las comprobaciones finales de sus sistemas de control, y los arqueólogos estaban en posición de registrar cada paso siguiente. Esta vez el ambiente de toda la operación fue completamente diferente. El equipo no confiaba solo en la esperanza. Sintieron que se encontraban en el punto de inflexión más importante en el misterio de Oak Island. Sin embargo, Marty Lagina continuó recordando a todos que solo la excavación y la evidencia científica revelarían la verdad final. Antes de que comenzara la excavación final, se revisaron una vez más todos los informes, mapas y datos de imágenes del terreno.
El equipo decidió que la excavación comenzaría en el lugar exacto donde se habían registrado las señales subterráneas más fuertes y el mayor número de anomalías. Se prepararon completamente sistemas de perforación de alta precisión, excavadoras pesadas y cámaras de vigilancia. Se hicieron arreglos para la grabación, fotografía y documentación de cada nueva capa antes de ser eliminada. Marty dijo que si realmente existiera una cámara secreta debajo, esta vez no se daría ningún paso sin un plan científico. Por eso, todo el equipo avanzó con mayor confianza que nunca, pero con el mismo nivel de precaución. Mientras tanto, el mundo entero estaba observando Oak Island. Los medios internacionales siguieron de cerca cada nueva actualización, mientras millones de personas en las redes sociales esperaban la excavación final. La pregunta más importante seguía siendo la misma. ¿Estaba finalmente a punto de terminar el misterio de 230 años de antigüedad, o Oak Island volvería a presentar otro misterio ante el mundo? La respuesta ya no estaba muy lejos. Los próximos días decidirían el futuro de toda la misión, porque cada paso siguiente podría cambiar la historia, o demostrar que muchas creencias arraigadas estaban equivocadas para siempre. Si las pruebas encontradas durante la excavación final se confirman mediante pruebas científicas, este no solo podría convertirse en el mayor descubrimiento en Oak Island, sino que también podría añadir un nuevo capítulo a la historia de la arqueología moderna. Pero hasta que se complete la verificación final, cada reclamo debe considerarse con cautela. Ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Marty Lagina y su equipo realmente han llegado a la cámara secreta del tesoro, o el mayor misterio de Oak Island todavía está escondido aún más profundamente bajo tierra? Y si primero desea ver los últimos documentales de alta calidad de Oak Island, Treasure Hunt y Mystery, suscríbase a nuestro canal y presione el icono de la campana, porque la próxima actualización de la excavación podría convertirse en la mayor revelación en la historia de Oak Island.